Este video de aquí va a tratar de cómo realizar el papel de probabilidades. ¿Ok? ¿Cómo comenzamos? Fíjense que cuando nosotros decíamos que vamos a tener lo siguiente, y vamos a tener esto de aquí, ¿ya? Donde en el papel de probabilidades el valor de x está en la vertical y el valor de f de x o la probabilidad acumulada está en el eje horizontal. Entonces, si nos acordamos de esto, nuestra función de distribución, vamos a dibujar todo feo. Acordémonos que aquí estaba antes f de x, o la acumulada de x, y aquí estaba x. Este f de x podría continuar hasta el infinito. O sea, de que esto, no importa qué tanto sea, nunca va a llegar hasta el 100%. O sea, es una asíntota. Tampoco iba a llegar nunca a tocar el 0%. Entonces, si nosotros intentamos graficar un papel de probabilidades que va desde el menos infinito hasta el más infinito, nunca lo tendríamos. Es por eso que vamos a acotar. Vamos a decir que vamos a tener un límite aquí de un 1% y un límite aquí de 99.9%, porque entre esos valores se encuentran mis probabilidades. ¿Ok? Entonces, si yo vengo aquí, en mi eje horizontal tendría la probabilidad de x, que antes estaba en el eje vertical. Y en el eje vertical pusimos dos límites, 1% y 99.9%. Entonces, esto igual tengo que registrarlo aquí. Voy a tener un 1% y voy a tener un 99.9%. Listo, tengo delimitados mis dos límites. O sea, o en qué rango se va a mover mi papel de probabilidades. Y aparte, el ingeniero siempre me tiene que dar el dato de en qué distancia se va a manejar. 18 centímetros está muy trillado, vamos a manejar 200 metros. Nada, mentira, no existe papel de 200 metros. 20 centímetros. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo que realizar es distribuir este porcentaje desde el 1 hasta el 99.9% en 20 centímetros. El eje X o el eje de las variables permanece tal y como está. El problema viene aquí. Recordemos que hemos dicho que para que este papel de probabilidades cumpla con cualquiera, entonces debería estar expresada en mi variable reducida, que al final de cuentas sería lo mismo. Entonces, yo voy a traer este porcentaje de aquí de 1% a un z inicial o un z mínimo. Y también voy a traer este 99% a un z final o a un z máximo. Y voy a saber que la diferencia entre z final y z inicial se va a mover, este delta z total, se va a mover en 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, este delta z es lo que tenemos que encontrar. ¿Por qué manejamos todo este rango? Acordémonos. Por ejemplo, ¿cómo os puedo explicar esto? Teorema básico. Si yo tengo aquí menos 3 y aquí tengo más 8 y me piden la distancia entre estos dos puntos, yo hago siempre el final menos el inicial, ¿verdad? Eso es lo que significa un delta, el final menos el inicial. Entonces aquí arriba igual, para saber cuántos zetas se mueve o cuántos valores se mueve, deberías realizar lo mismo. Mi z final menos mi z inicial me va a dar igual a mi delta z total. Entonces con eso es lo que vamos a hacer el papel de probabilidades.
borramos esto, ¿ya? Y también vamos a borrar esto, se ve muy feo. Delete. Ya. Ahora sí. Fíjense, vamos a utilizar el papel de nuestra hoja de ejercicios. Vamos a tener un límite. Supongámonos que va a ser el límite de 0.85. Ojo, 0,85%. Y vamos a tener un límite máximo de un 99.99 también por ciento. ¿Ya? Y lo que yo tengo que hacer primero es encontrar el valor de la variable reducida para estos límites. Acordémonos, supongo que esto va a ser la probabilidad mínima, y este de aquí viene siendo la probabilidad máxima. Entonces yo tengo que hallar un z mínimo, z sub 0 y un z final o un z máximo. ¿Cómo hacíamos eso? A ver, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo a partir de una probabilidad hallábamos z? ¿Se recuerdan? Los leo, muchachos. Con la fórmula de z sí. Pero acordémonos que esa fórmula de z lo que hacía era llevarnos de un valor x sub i a un valor de z. Ahora ya tenemos directamente la probabilidad y la z. Eso, en la calculadora o en las tablas. ¿Ya? La fórmula de z nada más nos ayudaba de llevar de x sub i a z sub i. Pero en este caso ya tenemos la z y queremos en este caso ya tenemos la probabilidad y queremos hallar directamente z. El primer paso sería hacerle la tabla. ¿Ya? ¿Cuál era mi tabla? Mi tabla era la tabla normal. Y esto ya estaba estandarizado para una distribución normal estándar. Entonces, si yo busco un 0.85%, vamos a hacer aquí un cálculo. 0.85%, esto debería dividir entre 100. Y debería buscar el valor de 0,085. Entonces busco en mi tabla 0,085. Doble 0. 0085, 0090 y algo, 00 65, 63, 80 y... Uy. Aquí está. Fíjense, estamos entre 86, 56 y 84, 24. Y lo que estamos buscando, ¿cuánto es? 0085. Entonces, entre estos dos valores estamos. Cuando no sabemos cuál de los dos utilizar y nuestra calculadora no puede hallar directamente, ¿qué hacemos? Modo estadístico recta, primera variable, aquí está, 0.0086, 0.008656, y el otro, que vendría siendo este de aquí, que vendría siendo 0.008424. El valor de y, o mi variable dependiente, sería menos 2.38, ojo, aquí está el menos 2.3 y el 008. Entonces este valor de aquí sería, este valor de aquí sería menos 2.3 y 008. Entonces 0,8656 sería menos 2.38 y el otro valor menos 2.39. Menos 2.39. Listo. Borrábamos la pantalla, veníamos a Shift, estadística, regresión, el valor de A más el valor de B multiplicado por 0.085 menos 2, 38 y tantos y tantos y tantos. Eso me saldría el valor de Z, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho?
Hemos puesto como variable independiente el valor de probabilidades. ¿Para qué? Para obtener mi variable dependiente, o sea, z. Listo, vengo aquí y digo que ser chiquitito. Cuando grabo se vuelve lento esto. Ya. No, esto no quiero hacerlo. Menos 2.386 724 138. Vamos a manejar decimales porque tenemos tiempo. Listo. Ahora el siguiente paso sería buscar el z que le corresponda a 99%. En términos decimales, esto dividido entre 100 sería 0.49. Miren, aquí tenemos 0.9912, 0.9908, 0.9904 y fíjense nuestra suerte. Justo tenemos el valor, no tenemos que interpolar. 3,7 con 002, o sea 3,72 sería este valor. Listo, 3.72. Ya tendría. Ahora, yo he tenido la suerte de irme a la cuarentena con una calculadora un poquito mejor. Entonces vengo, nada más tengo que saber utilizarla. Acordémonos que lo que queríamos hacer, vamos a venir desde el inicio. Nosotros tenemos esta calculadora y vamos a la función de distribución. Teníamos la distribución bruta normal, la distribución acumulada normal y la normal inversa, donde en esta normal inversa, a partir del área bajo la curva que tengamos o la probabilidad que llamemos acumulado, nos va a arrojar directamente el valor z o x. Ingresamos a eso. El área que hemos acumulado es 0.0085 y para que esté estandarizado para z debería tener, hemos dicho, desviación estándar 1 y media 0. Listo, sin tanto palabrerío, ahí está. Y ahora para el otro z, el z final, tenemos que buscar la probabilidad de 0.99. Perdón, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto va a ser mi z? 3.72. ¿Ven? Se redondea. Entonces, con eso yo puedo comenzar a hacer mi papel de probabilidades. Pero nosotros vamos a programarlo esto. Y en la programación, en el Excel, fíjense que hay la distribución normal, estándar, inversa. ¿Para qué probabilidad? Para esta probabilidad en decimales. Y listo, ahí tenemos el valor exacto. ¿Queda clarito eso? Los leo. La tabla. Todos quieren hacer la tabla. Claro, siempre va a ser nuestra vieja confiable la tabla. Entonces, programado estos dos valores ya, vamos a decir, programado, y este va a ser calculado. No nos interesa esto de aquí. Listo, ahora tendríamos que tener una distancia. Entonces, para lo que es nuestro papel de probabilidades, ya hemos hallado este valor de z y ya hemos hallado este valor de z final. Entonces, si yo quiero hallar un valor intermedio, supónganse 10%, ¿ya? Entonces, yo tendría un delta z total y aquí tendría un delta z cualquiera o un delta z sub i. ¿Qué va a ser este delta z sub i? Va a ser el z que le corresponda a 10% menos mi z inicial. Entonces, vamos a conocer lo siguiente. Vamos a agrandar esto un poco más. Vamos a conocer lo siguiente. Conocemos que ese delta z total del que hablábamos al principio se corresponde a 20 centímetros en este caso. Se corresponde a 20
centímetros. Ya. Ahora, este delta z sub i vendría correspondiéndose a x centímetros. O sea, no conocemos cuántos centímetros se corresponde, pero podríamos conocerlo. Acordémonos que de la regla de 3 simple sería x centímetros igual a delta z sub i, o el delta z cualquiera, multiplicado por los 20 centímetros, dividido entre delta z total. ¿Ya? Todos estos valores de aquí conocemos. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba para el valor de 10%. Entonces, vamos a meter aquí la probabilidad. La probabilidad va a ser del 10%. La variable reducida, para eso, pueden hacerlo directamente con la calculadora. El área inversa para 10 tendríamos menos 1.28. Yo estoy en Excel, lo quiero programar, vamos a utilizar la formulita. Distribución normal estándar inversa. ¿Para qué probabilidad? Esto, pero en decimales. Listo. Fíjense. Ahora, para los desafortunados, tienen que venir aquí a la tabla, buscar el valor de 0 punto más cercano, este de aquí, e interpolar. No es muy difícil. ¿Ya? Listo. Conocido mi z para 10%, entonces yo podría hacer lo siguiente. Vamos a ampliarlo esto más. Podría ser que, a ver, vamos a hallar el delta z. No está bien. Delta z no normal total. Y este delta z sería delta z inicial menos delta z, perdón, delta z final menos el inicial. Y listo, tendría esto de aquí. 6.11. Ahora, ¿dónde sale el pay? Sabemos que el delta z total es 6.11, el cual corresponde a 20 centímetros. Ahora nos faltaría hallar este delta z sub i. Y este delta z sub i también lo podemos hallar. Ese delta z sub i nada más sería la diferencia entre estos dos. Déjenme usar la calculadora. Listo. A ver. Delta z sub i va a ser el delta inicial. A ver. Aquí está. Este delta z sub i vendría siendo este z inicial y este z sub i correspondiente al 10%. Entonces, si yo quiero hallar un delta, siempre es el final menos el inicial. Vengo a mi Excel. No sé si quieren verlo a este lado. Delta z i sería el final menos el inicial. Entonces z se mueve 1.105173 con un decimal, perdón, con dos decimales, 1.11. ok, entonces en 1.11 z, ¿cuántos x se mueven? ¿Cuántos x centímetros, perdón? Entonces hago mi regla de 3. 1.11 por 20 centímetros dividido entre 6,11. Entonces, esta calculadora no puede ser. Este valor sería 1.11 por 20 dividido entre 6.11. Y listo. Yo obtendría en centímetros
3.63, 3.6, ¿ya? 3.6 centímetros. ¿Listo? Entonces yo sé que de aquí a aquí, yo sé que de aquí a aquí, en este de color verdecito, este espacio va a valer ¿cuánto? Ese espacio va a valer 3.6 centímetros. Listo. Entonces con eso yo puedo hacer lo siguiente. Más, hemos dicho esto por los 20 centímetros dividido el delta z total. 20 centímetros. Listo. 3.6 centímetros. Entonces, fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Yo podría programarlo de la siguiente manera. Este valor de aquí, z inicial, va a ser el mismo para cualquier valor. ¿Por qué? Ese z inicial viene siendo el límite inferior, ¿ya? O el z mínimo. Entonces, si yo quiero hallar aquí un valor que se corresponda, no sé, al 70%, a 70%, entonces lo que tendría que hacer es hallar el z correspondiente para el 70%, y ese sería mi z sub i para el siguiente caso. Entonces tendría que hallar esta otra distancia, ¿ya? La cual tendría que estar expresada aquí, en el programita. Entonces, si lo borramos, para volver a hacerlo, se ha ensuciado todo. ¿Ya? Otra vez. Vamos a tener papel de probabilidad aquí, la probabilidad y aquí x. Aquí tendríamos uno de 0,85 0.85%. Y aquí tendríamos un valor de 99.99%. Ya sabemos que para el valor de 10% existe de aquí a aquí una distancia de, ¿cuánto había? 3.6. Entonces de aquí a aquí hay 3.6 centímetros. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular hasta un valor de 70%? Si yo quisiera calcular hasta un valor 70%, lo que tendría que hacer, ¿qué es? Recordemos. Lo que tendría que hacer es hallar para este un z. ¿Ya? Para el valor 70% el z, ¿cuánto va a ser? Venimos a distribución. Distribución normal inversa para media 0, distribución estándar 1 de 70% o 0,7. Sería 0,52. 0,52. Listo. Conocí que para este z de 0,85 su z le correspondía a menos 2.39. Menos 2.39. Listo. Entonces, vuelvo a hacer. Esta distancia x de aquí va a corresponderse a un delta z sub i. Y este delta z sub i en este caso sería el final. El final es 0,52 menos el inicial, menos 2.39. Entonces este z de aquí vendría siendo, déjenme entrar al modo normal, 0.52 más 2.39. Negativo con negativo se vuelve positivo. 2.91. 2.91. Listo. Entonces, si conocemos que en un delta z total, recordemos que el delta z total era el delta z o la diferencia de zetas, o el espacio de zetas que hay entre 99% y 85%. Y este delta z total era igual a 6.11. Entonces 6.11 z se mueven en
20 centímetros. Entonces, ¿en cuántos centímetros se va a mover mi delta z sub i? O hasta el valor del 70%. 2.91. Entonces, 2.91 zetas, ¿en cuántos x se van a mover? Tendría que x centímetros va siendo igual a 2.91 por 20 dividido entre 6,11. Esto vendría siendo igual a 2.91 por 20 dividido entre 6.11. Vendría siendo 9,5 centímetros. Ahora sí. Entonces conozco que aquí va a existir 9,5 centímetros. Entonces yo tendría que hacer una raya a 70% y al 10%. ¿Se entendió eso? A ver, los veo. Ay, igual estoy cansado, muchachos. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Ahora, sí dice uno. Como no nos vamos a complicar la vida, fíjense, vamos a hacer el siguiente despeje. A ver. Decíamos que de un delta z total iba a corresponder a mi distancia en centímetros, ¿verdad? Y que de un delta z sub i o un delta z cualquiera iba a corresponder a x centímetros que no conocíamos. Entonces, si aplicamos nuestra regla de 3, vamos a tener que los x centímetros vienen siendo el delta z sub i, el delta z sub i. Uy, me van a poner al tanto de lo que está pasando en Bolivia, muchachos, me he desconectado de redes sociales. Ya. Delta z sub i por la distancia en centímetros, dividido entre el delta z total. Si yo, reemplazando valores, tendría z sub i menos el z inicial, todo esto multiplicado por mi distancia en centímetros y mi delta z total, que sería el z final o z máximo menos el z inicial. Tendría una fórmula para meter datos y sacar directamente el resultado. Esto me saldría a x centímetros. Uy, esto de aquí vamos a borrar para que no se confunda. Vamos a ponerle z sub i. Ya, z sub i menos z sub 0 por la distancia en centímetros. Ya está todo esto. Y listo. Para evitarnos hacer de este delta zi, vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a tener aquí la probabilidad. Y aquí en el otro eje vamos a tener la distancia en centímetros directamente. Entonces, fíjense, si nosotros lo que vamos a realizar es lo siguiente: para el 0.85%, 1%, vamos a moverlo, está más abajito, 2%, 3%, 4%, no, estoy equivocando aquí, hasta el 10%. Entonces, yo voy a llamar a mi z aquí, más distribución normal estándar inversa para el 85% de probabilidad, siempre en decimales, ¿ok? Entonces yo arrastro y tengo ya directamente mis zetas aquí. Y acordémonos de esta formulita: distancia en centímetros, o los x centímetros que hallaríamos sería z sub i menos z sub 0. Venimos al Excel. Entonces va a ser igual a z sub i menos z sub 0. Z sub 0 era este de aquí, multiplicado por mi distancia en centímetros, ok, y dividido entre
dividido entre el z final menos el z inicial. Y listo. Obviamente nos sale aquí 0 porque es el comienzo. Estamos comenzando en 0.85, entonces sería 0. Pero para arrastrar necesitamos averiguar cuál de estos se va a permanecer constante o cuál no se va a cambiar. No se cambiaría la distancia, ¿verdad? La distancia seguiría siendo la misma en todo lado. O en cualquier valor de x. O de z, perdón. Este z final tampoco se movería. El z inicial tampoco se mueve. Z inicial es el rojito, ¿no? Y también aquí tenemos un rojito. El único que se va a mover va a ser la probabilidad. Y listo. Podemos arrastrar. Y ahí directamente tendríamos los decimales arrojados. Manejaremos solamente un decimal, porque acordémonos que este de aquí significa centímetros y el del otro lado significa milímetros. Listo. Entonces yo puedo arrastrar aquí desde 20, 25, 25, 30, 35, 40, 45, etcétera, etcétera, hasta llegar al 90%. Del 90 tendría el 95%, 96%, 97, 98, 99, 99.9, tendría el 99.91, 99.92, 99.93, etcétera, etcétera, hasta que al final lleguemos al 99.99. Listo, agarramos todo esto, arrastramos hasta el final y obtenemos los 20 centímetros. Listo. Fíjense, la media está 7.8. 7.8, pero no es la mitad. Ah, ya, entonces lo que hemos hecho es cambiar este eje horizontal. Entonces sencillo, ¿no? ¿Cómo programar? Ahora supónganse que los ingenieros han pedido el 18%, uno mínimo y 99.99%. Listo. Este 0.85 va a ser negativo, obviamente, porque 0.85 es menor a 1. Borramos. Y ahí tenemos directamente en centímetros. ¿Se entendió? Total, ya tienen ese papel de probabilidades programadito. Solamente tienen que ir y rayar para cada uno de los valores. O sea, tienen que ir y rayar de la siguiente manera. 0.1%, 0.2%, ya conocen estas distancias. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió eso? Para que nos vayamos nomás ya. Listo. Uy, vamos a parar la grabación. No. Ah, no, sí, está bien.